Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dafoe y Andrea Pérez Simondini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como una afición. Dio en espejo público y en gente la declaración. De que vio un ovni, mostró el vídeo del objeto en la televisión. De que era una nave cigarro le dio Sergio Zurich la información. Únete a la causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre, Fer. Es gratificante que cada vez a más alumbres. Únete a la causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre, Fer. Es gratificante que cada vez a más alumbres. En Zamora ovnis se han visto una gran cantidad. Fer tiene un visor nocturno para usar en la oscuridad. A él entrevistó Johanan Díaz Vargas. Fer ha hablado de JJ Benítez, un ufólogo de carrera larga. Con lo rápido que habla casi, o rápido que canta, casi no me da tiempo de entrar yo para presentar a nuestro ufólogo Nando Domínguez. La verdad es que los ovnis no distinguen de sexos ni distinguen de clases sociales y se aparecen a cualquier persona. Igual se trata de alguien sencillo, como un agricultor, como hablábamos la semana pasada, como en otros estamentos, como es el caso que nos ocupa hoy, que se trata de un cura que también era aficionado a la ufología. Nos lo cuenta Nando Domínguez. Buenas noches, Nando. Muy buenas noches y nada, quiero traeros aquí un poquito de personajes que están llamaron en su día mucho la atención, como has comentado, un agricultor. En Zamora tuvimos a un juez, pues haciendo unos poquitos de kilómetros nos damos con el padre Antonio Felipe Castillo, que él era... nació en Filipinas, padre aragonés y madre murciana. Buena mezcla, fue misionero de China también. Digo que buena mezcla, porque eso de sangre aragonesa, como yo, es la mejor. Buena fusión. Era un hombre pues que fue misionero en China, como he comentado, en Vietnam del Norte, en Celián, y bueno, él regresó a España en el año 59, adoptando otra vez la nacionalidad española. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que le empezó la afición a raíz de un artículo que escribió en una revista madrileña. Cuéntanos. Sí, su afición comenzó leyendo un artículo en una revista madrileña en torno a un caso de Miraflores, el cual afirmaba haber recibido de un ser extraterrestre una piedra de color con una tonalidad morada y con pintas como amarillentas también. Ya. En esa piedra pues había unos grabados con unos signos muy extraños y ahí es cuando él empezó a sentirse más atraído por estos temas. Ya. ¿Esa piedra tenía algunos poderes o alguna cosa o era simplemente pues extraña? Pues no te puedo informar porque no me he informado. Vale, no, era como estas películas... hablar de la piedra en futuros programas. Eso, ¿no? Porque nos acordamos, hoy no está Miguel Ángel Plana con nosotros, pero hay algunas películas pues que aparecen estas piedras que tienen algún tipo de poder, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si era de dudosa procedencia y se cree que era extraterrestre, algo tenía que hacer, no solo estar ahí, ¿no? Sí. Con pintas amarillas, para eso no tiene gracia. Bueno, o de qué material estaba hecho para que se afirmase que era extraterrestre, en fin, bueno, hablaremos de la piedra, ¿vale? Sí, tenemos que hablar de la piedra y de otro personaje que justamente está pidiendo un libro suyo para informar un poquillo más.
Estupendo, pues este hombre, el padre Antonio Felices, creo que era profesor y que además en el fondo utilizaba un poco de ayudantes a los alumnos, ¿no? Porque le buscaban documentación, qué morro, ¿no? Sí, le pedía información. Bueno, este era un profesor que daba muchísimas temáticas. Yo cuando me estaba informando estos días de él me quedaba alucinado, digo, madre mía, ¿no? Profesor de física o química, de inglés, de música y dibujo, ¿no? Esto era profesor en el colegio Los Dominicos de la provincia de Valladolid, sí. Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra en la carretera de Arcas Reales, kilómetro 220. Pues Antonio, como has dicho, ¿no? Él pues siempre le hablaba a los alumnos sobre el tema OVNI, ¿no? Y además les preguntaba y muchos les contaban casos nuevos, ¿no? Él se informaba gracias a sus alumnos también. Es muy curioso. Los utilizaba para documentarse. Exactamente, sí, ¿no? Llegaban casos, claro, como él les comentaba lo de que le gustaba el tema OVNI, de que había casos y tal que estaban sucediendo por la zona, pues claro, sus alumnos dibujaban ovnis, sus alumnos, a ver sí. He estado buscando información sobre sus alumnos y he dado con algunos. Sí. Te quiero comentar lo que decía un alumno. Dice, el padre Antonio era muy duro en sus clases. Por cuanto conseguía el objetivo de aprendizaje y conocimiento de toda clase, nos dejaba jugar haciendo platillos voladores y dibujando signos que había conseguido de Argentina en una, llamémosla, aparición. Fíjate. Es muy curioso, ¿no? Además, transgresor totalmente, porque yo no sé qué dirían los demás profesores o el director del colegio cuando enseñaba a los niños, porque dirían, eso son fantasías, eso son tonterías, ¿cómo se le ocurre meterles en la cabeza estas cosas de los platillos volantes? Es un tema muy tabú, pero bueno, muy activo en esa época también, claro. Es que estamos hablando, que no sé si lo hemos dicho, estamos hablando de, cuando le impactó ya del todo fue en el año 65, pero claro, esto llevaría haciéndolo, pues, algunos años, ¿no? O sea, que estamos hablando, pues, en la época de Franco, en fin, que era un tema tabú completamente. Sí, una época un poco dura para hablar de estos temas. Bueno, y entonces, de repente, cuando ya se quedó impactado y ya se enganchó a la ufología, fue en las fiestas de San Mateo de Valladolid, que fue el 16 de septiembre, como estamos diciendo, de 1965. ¿Qué pasó? Pues era sobre las 5:30, una tarde del jueves, y había, pues en la Plaza de Toros de Valladolid estaba un torero, pues que iba a empezar la faena, ¿no? Se llama Paco Camino. El gran Paco Camino, sí, conocido entre los aficionados, sí. Entre los aficionados, eso digo. Yo no lo conozco. Porque eres muy joven, Pues me encontraba en plena faena y, pues claro, tú date cuenta que... digamos, le quitaron el protagonismo un objeto que estaba en los cielos de Valladolid, un ovni, pues digamos que fue el espectáculo de las fiestas, ¿no? Claro. El ovni, pues fue noticia en muchos titulares de prensa, ¿no? Hay en la revista Semana lo titulaba de la siguiente manera, ¿no? 300.000 personas vieron el triángulo volador. Pero 300.000, yo cuando he leído 300.000 digo, será una rata, será 30.000, ¿cómo va a ser 300.000? Ponía 300.000. ¿300.000? Pero si es que eso es... Porque había parecido exagerado también el titular. Porque llegaron a decir que se vio desde Palencia hasta Segovia, hasta la provincia de Segovia. Ah, vale, que no fue solo allí en Valladolid, que fue en otras localidades. Hay diferentes testigos que iré comentando más adelante. Pues lo curioso, pues tú imagínate una ciudad como Valladolid, una ciudad grande. Sí. Las personas, pues en una plaza de toros, tú imagínate la sensación de las personas que están viendo torear a un torero y de repente ponen todos el cuello mirando para arriba, ¿no? Sí, claro. Viendo un objeto. El torero matando al animal, o sea, en su mejor faena, y todos que no le hacen ni caso mirando para el cielo. Es frustrante, para el torero. Sí. Luego, aparte de eso, pues hubo también, digamos, vecinos de Valladolid que salieron a las calles, otros se agrupó bastante gente en las azoteas de sus edificios, todos, pues claro, para contemplar este avistamiento, ¿no? Este ovni triangular. Que además lanzaba destellos, ¿no? De luz. Exactamente, sí, decía el padre Felices que lanzaba como una especie de destellos de luz. Sí. Él se encontraba, pues, en el colegio de Arcas Reales, en ese momento cuando estaba el ovni, porque decían que estaba sobre encima del colegio de Arcas Reales también, más o menos, se podía apreciar, no es que estuviese encima, ¿no? Sí.
Pues él se encontraba en una iglesia, había unos obreros y estarían restaurando algo y tal, y él se encontraba porque pues habían estropeado un confesionario, ¿no? Y se acercó pues a ver qué sucedía. Sí, de casualidad. En ese momento, pues diferentes padres se acercaron a Antonio y le comentó que había un ovni, ¿no? Eran las 6:45 de la tarde esto. Sí. El ovni estaba ahí estático, él lo pudo ver, cogió a otro joven padre por el telescopio que lo tenía en el laboratorio de física, y claro, era un telescopio muy grande y tuvieron que montarlo, ¿no? Pues habían pasado bastantes minutos, esto era las 7:20 cuando acabaron de montarlo, y pues claro, una vez montado, pues imagínate, estarían deseosos de ver el ovni, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de verlo bastantes minutos, incluso las personas que estaban en el colegio hicieron turnos para ver por el telescopio. O sea, que lo vio muchísima gente y además completamente nítido, porque con un telescopio que sería... Exactamente, es lo que decía él. Claro. Él, en un artículo del ABC, según me he informado, que se publicó el miércoles 22 de enero del 69, más tarde, él ponía que era un objeto metálico, plateado muy grande, situado a bastante altura, 23.200 metros, según los instrumentos de la base de Villanubla. La base de Villanubla es un aeropuerto de Valladolid. Ya. Estaba casi inmóvil, excepto por un ligero bamboleo de lado a lado. Y nos lo explica así, como lo haría un transatlántico anclado al mar. Sí, tenía una enorme panza debajo y su parte superior era constituida por una forma de delta o triangular. Y calcularon pues que mediría unos 1 kilómetro cuadrado. Poco después empezó a elevarse con bastante rapidez hasta perderse de vista. La verdad es que 1 kilómetro cuadrado es una barbaridad. Es exagerado. Es enorme. Es exagerado, sí. Claro, entonces eso no pasa desapercibido. desapercibido. Que podría ser casi una nave, lo que se conoce en la ufología como nave nodriza, ¿no? Que puede tener dentro de esa nave más naves pequeñitas. Pero no se dio el caso, por desgracia, no salió nadie del ovni ni pasó nada, ¿no? En este caso no. Por lo menos que yo sepa, que yo me haya documentado, claro. ¿Y estuvo como un par de horas o no, más? Horas. 4. Estuvo 4 horas estático. Con esos pequeños movimientos en Valladolid. Hay gente que dice que es un globo sonda, pero bueno, ya sabemos que siempre hay personas que salen los listillos diciendo que si son globos sonda, que si no son no sé qué, incluso que si es una nube, madre mía, vamos. Estas personas lo estaban viendo con un telescopio, podrían saber si era un globo sonda o era una nube. Y además es que esas imágenes estarán tomadas, o sea, es una prueba, ¿no? Lo han podido fotografiar. Un dibujo. Pero claro, más adelante de esta historia hay un piloto civil que se llamaba Eliodoro Carrió, se llamaba porque imagino que habrá fallecido, no lo sé. Sí. Él se encontraba volando en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Esto era a las 5:30 de la tarde. Como vemos, cada persona estaba en un sitio, pero a ciertas horas, ¿no? Sí. Él recibió un mensaje del aeropuerto de Villanubla. El mensaje decía lo siguiente: hemos detectado un artefacto brillante y triangular entre las poblaciones de Villanueva de los Infantes y Tudela del Duero. Pues Eliodoro, me parece que iba con otra persona también. Se acercó hasta el lugar, que le habían confirmado. Dentro del lugar se aproximó tan cerca que todo lo que pudo. Él dice que se situó debajo del aparato, que él era blanquecino y parecía oscilar lentamente. Es como lo que comentaba antes el padre Felices también. Dice, como si, lo explica así, como un péndulo girando en ocasiones sobre sí mismo. Sí, que coinciden en diferentes sitios que no han podido estar comunicados. Lo calcula también de otra manera. Dice que posteriormente pasó un avión DC-8, que es un avión comercial. Dice que posiblemente podría ser de la línea Lisboa-París. Y claro, al pasarlo tan cerca del OVNI, pues él pudo calcular más o menos y dijo que era como 3 veces más grande que ese avión. Claro, fíjate, 1 kilómetro cuadrado. Tenía que ser enorme, ¿no? Sí, aunque fuera menos que 1 kilómetro cuadrado, pero que que era la impresión que daba de ser grandísimo. Y este avión era de pasajeros, ¿no? Era casualidad, no era... Me imagino que si en caso de que fuese de pasajeros, según él dice él sí, porque era posiblemente de Lisboa a París, pues serían más testigos, ¿no? Que lo estarían viendo. Claro, hombre, no, lo preguntaba por si era algún
algún avión que quería destruirlo o que estaba al acecho pendiente. Debería salir ahí en el radar y todo. Porque además si son... recibirían un mensaje, ¿no? Si hablamos de 4 horas en el cielo, un objeto no identificado, pues lo normal es que estén alerta por lo menos, ¿no? A ver qué pasa. Sí, sí. Por eso el aeropuerto de Villanueva, claro, había mandado un mensaje a este piloto, a Teodoro Carrió, para comentarle que, claro, que había un objeto bastante extraño sobre la provincia de Valladolid. Y el piloto no llevaba, qué lástima que no llevara cámara, ¿eh? Para hacer una foto. Que no, o bueno, oye, quién sabe, quizá la llevarían, pero... Pero la foto no la tenemos. Sabemos que muchas veces hay mucha información, mucha documentación gráfica que queda un poquito tapada también. No, eso desde luego está claro. Y también incluso otros profesores iban en una motocicleta y camino a Palencia, me parece que iba al monasterio de San Isidro de Dueñas, ¿no? Sí. Y que también lo comentaron, que lo vieron. Sí, también pudieron ser testigos en otras poblaciones distantes, como es Noriega y Boecillo, donde los vecinos salieron de sus casas para ver este extraño objeto, ¿no? Algunos testimonios hablaron para la prensa, como he recopilado, uno es Nemesio Platón, un hombre de 63 años en aquella época, y Severiano Gómez, de 65. No dudaron en decir a la prensa las siguientes palabras que decían: sentimos inquietud, pero no miedo. Nos están acostumbrando a cosas tan raras los científicos. Dice que, a saber, cualquier cosa puede ser, igual es un avión moderno, ¿no? Claro. Exactamente, no. Hoy en día, pues utilizar a un avión que no se conocía, no había salido todavía a la luz, bueno, quién sabe, ¿no? Pero la historia, la verdad, que es de lo más interesante. Sí. Yo descartaría totalmente que fuese un globo sonda. Me hace gracia esto de nos están acostumbrando a cosas tan raras los científicos que ya nos podemos esperar cualquier cosa. Yo hoy diría, nos están ocultando muchas cosas. Pues mira, ya que hablas de ocultación, no es que te lo pretendiese ocultar, ni mucho menos, pero hay una oyente, una seguidora de La Puerta Secreta, que además es fan tuya incondicional, y quería entrar para saludarte y para comentar un poquito, porque también a ella le gusta mucho pues la ufología. Entonces, vamos a hablar con ella, ponemos una cuñita y un poquito de música y entramos con ella. Se llama Esther. Vale, genial, me quedas con la intriga de ver quién es. Amigo, es que ya tienes... Ábrele las puertas. Desde que has empezado a colaborar en La Puerta Secreta ya tienes fans por todo el mundo, ¿eh? Qué barbaridad, qué poderío. Con los carteles, sobre todo, también, que pones por ahí. Los carteles dan mucha publicidad. Sí, no cabe duda. Venga, pues vamos con ella. ¿Quieres hacer una auténtica consulta de tarot por teléfono? Te propongo que llames a mi línea, la línea de la verdadera luz. Encontrarás algo muy diferente a lo que conoces. Mi tarot es un tarot auténtico. Yo te digo la verdad y sin rodeos. Y si no es así, me cuelgas en el primer minuto. Pruébalo ahora y te convencerás. 806-499-086. Te lo repito, 806-499-086. Y solo por llamar te mandamos una moneda de la suerte ritualizada totalmente gratis que cambiará tu suerte. 806-499-086. Porque tu futuro depende solo de ti. 806-499-086.
Bueno, lo dicho, lo prometido es deuda y tenemos con nosotros a una oyente de La Puerta Secreta y gran admiradora de Nando Domínguez, que es Esther Castro. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Bueno, tienes aquí a Nando en la otra línea. ¿Qué le quieres decir a Nando? Pues un saludo muy fuerte. Ya sabe que nos queremos mucho los dos. Aquí, Esther. Hola, Nando. Te ha sido una sorpresa tenerte aquí, digo, no sé quién estará del otro lado de la puerta. La puerta es que esta puerta es muy especial, parece, ¿no? Esta puerta trae muchos misterios y mira, muchas personas conocidas, como he hablado de Esther, mucha gente que nos ha escuchado. Dije que ya, ¿te acuerdas, Isabel? Que dije, ya no estoy tan solo, ¿no? Zamora, con este tema. Bueno, Esther me ha comentado que ya es aficionada a la ufología, pero desde que era casi una niña. ¿A qué edad empezaste? Yo imagino, no sé, no me acuerdo muy bien, 15, 16 años. Muy jovencita, fíjate, a esas edades, pues lo que se piensa es en los chicos, yo qué sé, no en los ovnis. Me gustaba mucho leer y no sé si, bueno, pues cayó en mis manos que me suscribí a algunas revistas, entre ellas Mundo Desconocido. Y entonces ahí empecé a leer pues sobre eso, las culturas antiguas, cómo nos han visitado incluso desde la Biblia, y como además te venían fotografías de las arqueológicas, pues es que era una evidencia. Entonces, por eso tengo la mente abierta a estos temas, pero por supuesto hay que diferenciar que hay mucha paja y buscar lo mejor, ¿no? O sea que en todas las cosas ya sabemos que hay muchas bobadas, pero hay información muy seria respecto a esta historia. Está claro que de Internet no te puedes fiar porque hay que contrastar los datos, porque escribe todo el mundo y gente que a lo mejor no está para nada en absoluto preparada. Me comentabas por el teléfono que tú estás un poco pues sorprendida porque cada vez está más contrastado que hay evidencias de que efectivamente los ovnis están en este mundo y están con nosotros, pero que los gobiernos que se empeñan en ocultarlo, ¿no? Me decías. Sí. Esto es una historia muy interesante que está saliendo a la luz, lo mismo que hoy día. Estamos en la época en que se está saliendo a la luz muchas cosas porque las personas tienen herramientas para explorarlas y porque en el pasado un grupo de pocas personas tuvieron que sufrir sufrir la censura y la reír de la gente, pero que estuvieron dando mucha información. Y entonces parece ser que en los años 40 y 50 hubo muchísimos avistamientos en todo el mundo, ¿sabes? Los veía gente normal y corriente, y los veían también pilotos, policías, funcionarios, etcétera. Es decir, trabajaban funcionarios para el gobierno y tal. Y entonces salieron en la prensa, sobre todo, yo tengo mucha información de Estados Unidos, pero parece ser que fue en todo el mundo. Y fue porque a resultas del fin de la Guerra Mundial, cuando las dos potencias importantes que nacen como Estados Unidos y Rusia, que habían sido hasta ese momento colaboradoras, se enfrentan por el poder, ¿no? Y entonces empiezan a rearmarse. Y es cuando, es lo que se llama la Guerra Fría, empiezan con los misiles nucleares. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, que se tiró la famosa bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, también ahí hubo muchos avistamientos. Entonces esto tiene mucha relación de los ovnis porque están entre nosotros, ¿no? ¿Y por qué los gobiernos lo ocultan? Que es lo que tú me preguntabas. Pues lo ocultan porque ellos por un lado, nos han dicho que no existen, y por otro lado dicen que son terroríficos. Es decir, fíjate las películas que más o menos hemos visto sobre los ovnis. Vienen a destruir la Tierra, vienen con virus, y con maquinarias terroríficas. Toda esta industria de Hollywood ha sido alimentada también por una agencia que hay dentro del mismo gobierno, así se comenta, en el mismo gobierno de los Estados Unidos hay una agencia que no todos los conocen y que se dedica a denigrar, porque realmente lo que quieren es que la población tenga miedo, es decir, que no existan pero que además tengan miedo. Y esto tiene que ver porque si realmente
estos seres que nos visitan están más avanzados que nosotros en tecnología y también éticamente, a las familias que han sido las dueñas del mundo y que son las dueñas del mundo, no les interesa que las personas normales y corrientes sepamos que existen ovnis y sus habitantes que son, y sus los que vienen en ellos, no les interesa que sepamos que son buenos y que son inteligentes y que nos quieren ayudar, ¿sabes? Sí, pero toda esa información lo puedes ocultar hasta cierto punto. Es decir, que tiene que llegar un momento en que te explotan la cara, porque si evidentemente, claro, si existen y si contactan con nosotros con tanta facilidad, es que, puede haber pruebas desde fotografías a hallar residuos de muchas cosas, que es que, que por mucho que se quiera ocultar, la verdad, como decía la serie esta de Expediente X, la verdad está ahí fuera, pero no se puede ocultar eternamente. Claro. Sí que es cierto que cuando colaboraba la temporada pasada otro ufólogo aquí en La Puerta Secreta, que era Jorge Sánchez, siempre nos decía que no estamos preparados, pero bueno, es que yo llevo oyendo esto de que no se quiere desvelar porque no estamos preparados, llevo oyéndolo tantísimos años que dice, pero bueno, oye, que me pregunten a mí si estoy preparada o no, yo sí que quiero saberlo, quiero saber la verdad, con todas las consecuencias. Tienes toda la razón. Yo opino lo mismo, espera, que es que... Siempre repiten lo mismo, ¿no? Las mismas respuestas. Es que no estáis preparados. Claro. ¿Quién lo dice? Si ellos no saben si yo estoy preparado o no. Efectivamente, habrá unos que sí y otros que no, pero no se puede estar... no sé, cientos de años espera. Con la misma respuesta, es lo único que saben decir. Ahora mismo realmente sí que es cierto, por suerte, de que, como decía al principio, muchísima gente ya lo conoce. Y los gobiernos, eso ha sido en los años 40 y 50. Durante estos 60 años hasta ahora se ha ocultado deliberadamente por los gobiernos. Y ahora mismo se está soltando muchísima información, liberando documentos los gobiernos más importantes del mundo, porque realmente ya no lo pueden parar. Es decir, ya no se va a poder parar. Pero ellos saben muchísimas cosas. De hecho, han aprendido también, como dice el famoso ex ministro de Defensa canadiense, Paul Heller, que él habla mucho sobre esta historia, él le comenta que incluso se han estudiado muchas cosas con ellos y se ha aprendido a nivel cerrado, por ejemplo, lo que llaman la tecnología inversa, la fusión fría, que será parte de la ciencia de la luz, de la ciencia de la energía del futuro, ¿no? Que no será tan peligrosa como la ciencia nuclear. Todo eso lo han aprendido de ellos y ellos todavía no están liberando esa información. Se sabe por otros canales, por ejemplo, por este señor, por Heller, y entonces él mismo comenta. El mismo Paul Heller, que es una persona que ya no soy yo, es decir, es una persona que ha estado en el gobierno canadiense y que ha conocido muchas historias, él mismo está con sus 90 años, sale a muchísimos congresos internacionales sobre ovnis y habla de que ellos están realmente asustados de cómo tratamos a nuestro planeta. Y ahora mismo hay muchísimos más avistamientos y con las cámaras, que claro es lo que se ve mucho en YouTube, ¿no? Y en otros canales, como tú ves a personas en ciudades de América del Sur o diferentes sitios del mundo que están grabando muchos tipos de naves, ¿no? Y que ahí están, o sea que es que ya no se pueden ocultar, ¿no? Pero estamos todavía en el proceso de que el gobierno debería hablarlo, ¿no? Debería decir que si realmente son tan terroríficos como nos han intentado decir, pues nos habían destruido ya, ¿no? Pero no es el caso, claro. Es que además siempre se comenta que son en tecnología, en filosofía y en forma de ser que son superiores a nosotros. Entonces, si son infinitamente superiores a nosotros y tienen la tecnología mucho más avanzada y todo puede ser beneficioso para la Tierra, ¿por qué no ellos mismos? Una cosa es que lo oculte el gobierno, pero ¿por qué no ellos mismos se ponen en contacto directo con las personas de la calle? O sea, lo pueden hacer si son superiores. Esa es la pregunta que se hace la mayoría de la gente. Pero nosotros debemos comprender, en primer lugar, si hubiera yo he leído y creo que es muy cierto, ¿no? Que si hubiera un avistamiento masivo de ovnis que dijera, mira, muchísima gente entraría en estado de shock, porque realmente se nos ha educado en esa historia.
Pero ellos, fíjate, Esther, perdona, Esther, ahora mismo precisamente hemos estado comentando un caso con Nando, el caso de este cura, el padre Felices, que en Valladolid lo vieron 300.000 personas. Ahí es nada, que yo digo, debe haber una errata, no puede ser tantísima gente, porque se vieron en diferentes poblaciones. Estamos hablando del año 65, ojo, que estamos en el 2015, y eran 300.000 personas. Ya creo que es suficiente gente, ¿no? No sé. Yo, pienso que no se pueden... Bueno, de hecho, ellos... Bueno, yo por la información que tengo, que es bastante interesante, las fuentes comentan que, o sea, ellos en los años 40 y 50, cuando, como comentaba antes, terminó la Segunda Guerra Mundial, intentaron ponerse en contacto, o sea, se pusieron en contacto, no intentaron, con personas del gobierno administrativo de Estados Unidos para ayudarles. Es decir, ellos si dejaban la creación de bombas atómicas y de misiles atómicos, ellos ponían su tecnología al servicio de... Y entonces dijeron que no, porque el hombre en nuestra evolución en la Tierra, estamos viendo, no sé, no es gente, o sea, la gente que está en el poder no es muy sana, no es muy honrada con el resto de la población, ¿no? Se podían repartir los recursos, la gente podía vivir con dignidad. Hombre, tenemos en España, Esther, tenemos políticos muy malos que no saben hacerla con un canuto, pero ¿tú crees que en Estados Unidos que todos son tan desastres? O sea, no hay personas normales como para que quieran el bien de la humanidad, y que eso es tristísimo lo que me estás diciendo, Esther. No, el poder, bueno, yo creo que lo que estaba pasando ahora mismo en el mundo lo está muy claro. El poder financiero es tan fuerte que ahora mismo estamos en la situación en la que estamos, es decir, que cada vez hay millones de personas en la calle. O sea, ahora mismo estamos viendo eso, yo creo que está bien claro. Y entonces ellos tomaron otra medida. Los seres del espacio tomaron otra medida de ponerse en contacto con personas en diferentes partes del mundo para trabajar de otra manera. O sea, ellos tienen una manera de trabajar. Nosotros podemos hacer cábalas de cómo trabajarían, pero su manera de trabajar ha sido así desde los años 50 hasta los años 80, y ahora mismo me imagino que sí que es cierto que las semillas que sembraron han cundido, porque de hecho ahora mismo estamos aquí hablando de este tema así a nivel, y antes a lo mejor esto no se hacía mucho, ahora es mucho más a nivel, está mucho más extendido. Más difundido, sí. Entonces esa es una cosa que yo creo que merece la pena reflexionar sobre el estado de pánico que entraría en muchísimas personas. Yo creo que yo no entraría en pánico, ¿sabes? No, y fíjate, de esas 300... Yo personalmente no, porque además me encantaría. Pero bueno, también hay una historia muy interesante, que es, por ejemplo, cuando las personas se preguntan, bueno, ¿y por qué yo no los veo? Porque es verdad que la mayoría de las personas no los vemos, ni tenemos contacto con ellos. Y hay personas que sí que tienen contacto con ellos. Y Nando, mira que lo intenta Nando, Nando lo intenta, pero todavía, bueno, vio uno en su vida. Bueno, creo que vamos a vivir momentos muy especiales, y vamos a conocerlos. Pero esa pregunta que yo comentaba, que lanzaba, era ¿por qué no los vemos? Y entonces la información por lo que yo más o menos leo, es que cuando los científicos van a buscar a otros planetas vecinos nuestros, si existe vida, y te dicen no existe vida, ellos estudian que las condiciones de esos planetas sean semejantes a las nuestras, ¿no? Claro. Se basan en eso. Pero parece ser, por lo que dicen diferentes personas que están, desde mi punto de vista, quizá más avanzadas, es decir, que abren la puerta a otro tipo de posibilidades, ellos comentan que ¿por qué no va a haber vida en otras condiciones? Porque en nuestro planeta, por ejemplo, la mayoría de las personas y la mayoría de la vida viven unas condiciones más o menos normales, pero hay condiciones extremas en las que hay vida. Por ejemplo, en el fondo de los océanos, con muchísimas presiones y oscuridad, hay seres vivos. Sí, no, sí está claro. Y en zonas, por ejemplo, donde, por ejemplo, en el río Tinto, donde hay condiciones extremas de temperatura, como en Siberia o en Arabia, que pueden ser menos 60 o más 60, también existe la vida. Y cómo el hombre se adapta a trabajar en alturas inmensas. Bueno, entonces ellos hablaban que si las condiciones
enrarecidas, por ejemplo, de la atmósfera de Marte y de Venus, por poner un ejemplo, no podría ser que en esas condiciones también existieran vida, pero que no fuera como nosotros de sólido. ¿Entiendes? No, por supuesto, y entonces, de hecho se ha descubierto agua, algo o un líquido muy parecido sí, al agua y que hay vida. Lo que pasa es que, bueno, pues es a lo mejor pues unos animalitos que tienen un caparazón muy grueso, por ejemplo, para soportar temperaturas extremas. O sea, evidentemente solos no estamos, eso está clarísimo. Bueno, pues eso es verdad. Yo también estoy de acuerdo que solo no estamos. Entonces, esa historia de si existen realmente otros estados de la materia que no sean tan sólidos como lo que conocemos nosotros, como lo que conoce nuestra ciencia, es decir, sólido, como es sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y entonces, por encima del gas pueden existir otras formaciones también atómicas y esos seres, que sean hombres como nosotros, en vez de tener un cuerpo tan sólido, tienen un cuerpo mucho más sutil, como invisible, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esas teorías avanzadas, pues han llegado a la conclusión algunas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo a finales del siglo XX, que hubo muchísimos investigadores, pues había un señor que se llamaba Semyon Kirlian, que fue, junto con su esposa Valentina, los que crearon la cámara fotográfica Kirlian, que hoy día es muy famosa y se utiliza mucho en sanación. Y esa cámara fotográfica hace que, por ejemplo, salgan las energías que rodean nuestro cuerpo físico, que serían el aura, que serían cuerpos más sutiles, ¿no? Entonces ese descubrimiento es muy interesante porque nos enseña que no lo vemos, pero existe, ¿no? Y luego también hubo otro investigador, también a finales se llamaba Wilhelm Reich, que fue inventor, fue médico, psiquiatra, me parece que era un discípulo de Freud. Y ese señor era un tío bastante curioso, ¿no? Porque él investigó y entonces descubrió que había una energía que él llamó orgón. Y que esa energía él hizo un experimento, una caja que podía curar a las personas, ¿no? Y también él descubrió que existía ese estado de la materia y que ese orgón como que nos como que envolvía todo, ¿no? Bueno, pues esa energía parece ser que ahí está. Ahora la ciencia moderna la llama, ¿cómo la llaman? Saben que hay una materia oscura. Y bueno, pues hay muchos investigadores que están hablando de esto, ¿no? O sea, que ¿por qué vamos a utilizar siempre los mismos cánones mecanicistas de la ciencia tan cerrada, ¿sabes? Cuando sí que pueden existir otros niveles físicos, pero bueno, que se pueden llamar eso, pues como lo que acabo de decir, lo que decía Kirlian, etéricos, es decir, que son más sutiles. Y entonces en esos estados de la materia parece ser que existen estas personas, también porque son muy avanzadas éticamente, y entonces sus átomos pues son más ligeros. Y bueno, pues eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta, es decir, no los podemos ver a lo mejor de esa manera física, a no ser que ellos quieran bajar a la vibración que tengamos nosotros, que es cuando posiblemente es cuando vemos las naves, por eso se ven las naves como luz. Eso es lo que dicen este grupo de personas, ¿no? Que cuando se ven ovnis a veces no se ven de manera muy sólida, sino se ven como muy etéricos, como muy de luz, ¿no? Entonces, bueno, yo lo lanzo aquí como una teoría que la tienen en cuenta. Ya, de todas formas, llegar a decir que hay una caja que cura enfermedades, eso sí que es muy fácil de demostrar. Entonces, ojalá hubiese una caja que cure enfermedades. Bueno, es que eso hay prueba, eso sí que es decir, bueno, cogen los médicos y dicen, el diagnóstico es tal, y de repente aplican la caja y ya desaparece. Eso sí que es demostrable 100%. No, fíjate, Isabel, que el señor Wilhelm Reich
cuando fue metido en la cárcel, es decir, murió en la cárcel olvidado, porque la misma agencia que se dedicaba a agencia de, no sé, de la sanidad americana, no sé cómo se llamaría, pero algo así, pues es que se lo quitó del medio. Pero fue un hombre avanzado en su época en ese aspecto. No, yo no sé si curaba todo tipo de enfermedades, pero yo sé que sí que hizo experimentos y fueron muy interesantes. No digo que curara todo tipo de enfermedades. Bueno, ojalá. Tenemos que ir acabando. Nando, ¿quieres comentar algo de lo que decía Esther? Quiero comentar sobre lo de que no estamos preparados. Como has dicho, pues claro, la verdad que está bastante bien dicho lo de el caso que acabamos de comentar en la sección de 300.000 personas vieron un ovni. Y yo creo que estamos bien preparados. Esas personas, algunas seguirán ahí. Y que no les ha pasado nada. Y no les ha pasado nada. Exactamente, no les ha pasado nada. Y respecto a la gente que dice que, joder, tú ves ovnis y tal. Vale, lo primero que hay que hacer es dedicarle muchas, y no me cansaría de decir muchas y muchas horas al cielo. Y quizá tienes suerte, quizá no. Eso es así. No es porque te digan, es que tú ves más ovnis. No, es que yo dedico muchísimas más horas al cielo que tú. Yo voy mirando al cielo para arriba y antes iba mirando para abajo, como comentabais ahí, pues si veía algún billete, ¿no? Bueno, que nos tenemos que ya que el tiempo apremia y que se nos está echando tiempo encima. Esther, ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues esperamos que sigas escuchándonos aquí en La Puerta Secreta. Cuídate. Seguiré escuchando si aquí estamos, si algún día queréis alguna cosa. Un beso, venga. Una aportación. Muchas gracias por llamar, y Nando, la semana que viene pues seguiremos hablando de más ovnis y más cosas. Cuídate. Sí, seguimos ahí con el misterio de la ufología. Sí, hasta luego. Venga, adiós. Venga, un beso muy fuerte.